Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. En esencia vamos a ver lo que estábamos hablando sobre la providencia de Dios en una acción que ellos tuvieron. A lo largo del mensaje de Esteban en el capítulo 7, que al final vemos el costo que le costó a Esteban dar este mensaje ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, ante los líderes de Israel. Fue un mensaje muy largo que abarcamos 3 sermones o 3 prédicas, pero muy interesante lo que Dios nos habló en esos 3 sermones. Hay 4 cosas que quisiera recordar en este capítulo antes de que podamos ir al capítulo 8. Por ejemplo, 4 cosas. 1 es que mientras Esteban conversaba o les predicaba a los sacerdotes y a todos los líderes, cuando debatían inicialmente con el Sanedrín, dice que ellos, o sea los sacerdotes, los líderes, contemplaban su rostro y parecía que tenía un rostro de ángel cuando Esteban les estaba predicando. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? De manera que Dios estaba allí, en medio del debate y luego en medio del apedreamiento donde cuando Esteban es muerto. No fue que Esteban fue muerto porque Dios lo haya abandonado. Dios estuvo ahí con él porque dice que vio al Hijo parado allí a la diestra de Dios Padre. Segundo que podemos recordar, segundo punto, que mientras él predicaba, esos hombres se enojaron. Dice literalmente que crujían los dientes de tan la furia que ellos tenían, que experimentaron cuando eran confrontados por Esteban, del mensaje tan fuerte que les dijo. Tercer punto que podemos recordar sobre el capítulo 7, es que Esteban al morir dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué pecado estaban haciendo? Pues precisamente estaban apedreando a un hijo de Dios. ¿Dios lo pudo liberar? Sí, Dios lo pudo liberar, pero ¿por qué no lo hizo? Porque ya la providencia de Dios había marcado que en ese punto él tenía que morir. Y cuarto, último, y que es vital esto, es que Esteban al llegar a sus últimos momentos, él miró hacia arriba y dice que contempló los cielos abiertos y había uno como el Hijo del Hombre, o sea en este caso Jesús, que estaba parado ante el trono. Y hablamos como eso representaba que Cristo estaba listo para recibirlo. Pero en igual forma, Cristo estaba como su abogado ante el Padre Celestial, ante el trono universal, para que precisamente Esteban fuera recibido por Dios. En el texto que nosotros vamos a leer en un momento, nosotros vamos a ver cómo este pasaje representa el inicio de la persecución masiva de la iglesia en sus inicios, que ha llegado o que se ha plasmado durante 20 siglos hasta el día de hoy. ¿Sí? Comenzó con esta iglesia primitiva y continúa activamente todos los días hasta el día de hoy. A lo mejor usted puede decir, no me persiguen. Bueno, tal vez en México no nos persiguen sobre este hecho, pero en otros países, ¿cómo son perseguidos ellos? Muchos son los que han dado su vida a causa del evangelio. Y cuando uno piensa que Dios es omnipotente y que Dios quiere que el evangelio se predique a todas las naciones, hermanos, y que Él envía a hombres precisamente, y que Dios tiene el poder para protegerlos, por así decirlo, uno pensaría, ¿qué Dios es el que se mueve en estos eventos, que permite las persecuciones, permite la matanza? En los años 90 se produjo una matanza en el
en el sur, en el sureste de México, allá en Chiapas, no sé si se acuerdan, hubo una matanza de tantos cristianos, ¿no? Entonces uno diría, ¿qué tipo de Dios es el que se mueve en estos eventos? Entonces, cuando nosotros predicamos, diríamos así, no deberíamos tener oposición ante cuando nosotros predicamos. Cuando tú le predicas a tu esposo, a tus familiares, no deberías de tener oposición, porque si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros, no? Sin ningún peligro, sin nada que les ocurriera, pero parece que lo mejor y que con frecuencia Dios permite, hermanos, es que las cosas que son peores, a lo largo de los siglos, Dios ha usado la persecución grandemente y ha usado la persecución para aumentar el tamaño de la iglesia y también la ha fortalecido a pesar de la persecución. Y en cierto sentido, el día de hoy, en países como totalitarios, como Corea, como China, la iglesia sigue creciendo a pesar de que hay tanta persecución. Por ejemplo, en Cuba también. Muchos en Cuba, ellos están reunidos sin que el gobierno lo sepa, porque va y les cierra las iglesias. Uno tendría que preguntarse, ¿realmente no hay otra forma de expandir el evangelio? Hay muchas formas, como hoy en esta pandemia lo tuvimos, ¿no? Que nos pudimos conectar por Zoom, por Facebook, por todas las plataformas digitales y se expandió el evangelio, ¿no? Y si el mundo está en su maldad en el día de hoy, Dios también controla el mundo, hermanos, y controla incluso la maldad de los hombres. Entonces, diríamos, ¿por qué Dios permite la maldad de esta manera? Incluso en contra de sus planes. Esa pregunta, diríamos que ha desconcertado a mucha gente, ¿sí? A muchas personas las ha desconcertado, ¿sí? Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué las bendiciones son iguales? Porque dice la Biblia que el sol sale para buenos como para malos. ¿Por qué? Porque Dios, diríamos, por así decirlo, ¿por qué a Dios se le apareció a Pablo cuando iba rumbo a Damasco? Lo tiró, dicen, bueno, algunos dicen, y se le apareció. ¿Y por qué resulta que los otros que iban con Pablo no lo pudieron observar esto? Nada más vieron una luz ahí. E incluso no pudieron escuchar lo que a Pablo le dijo Dios. Pablo o Saulo en ese momento, Saulo, ¿por qué me persigues? Si yo no te persigo a ti. Es que todo aquel que persigue a mi iglesia me está persiguiendo a mí. O sea, él era un perseguidor, andaba de malandrín, por así decirlo, Pablo. Andaba asediando a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué las bendiciones parecen ser igualitarias, no? ¿Por qué prosperan los malvados, los incrédulos? Hasta Salomón se preguntaba eso, ¿por qué Dios? Y si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no ha arreglado todas las cosas, diríamos, para minimizar el sufrimiento y maximizar o acrecentar el gozo en los creyentes? Las respuestas a esas preguntas, de verdad, hermanos, escapan de nuestro entendimiento sin lugar a dudas. Pero nosotros vemos en la Biblia y nos percatamos que Dios ha usado el mal, ha usado la persecución como instrumento para llevar a cabo el propósito divino de Dios. Y parecería que el instrumento preferido de Dios en este momento, bueno, en esos tiempos y luego en este momento, es el dolor y el sufrimiento. Si tú miras la vida de Job, parece de esa manera. Si tú miras la cruz, como que también parece de esa manera. Si tú miras a Pablo, como que parece que así es. Si miramos a José, quien lo vendieron sus hermanos, y los profetas que con frecuencia fueron apedreados, muertos a espada, vemos que es parte de los planes de Dios. Miramos, por ejemplo, hace semanas, la vida de Esteban. Hace poco que vimos ese evento, cómo fue apedreado. Y solamente por mencionar algunos de los que parecía que como que esa es la materia de Dios, donde no termina
y que sus hijos tienen que pasar por la prueba hasta graduarse, por así decirlo, hasta que entren en gloria a través del sufrimiento y a través de la muerte. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Es a través del dolor y el sufrimiento que el evangelio comienza a salir de Jerusalén. Había estado allí encapsulado por mucho tiempo, por ese espacio, ¿sí? Para este momento ya habían pasado muchos años, hermanos, que ellos estaban allí en Jerusalén. La iglesia todavía estaba allí, pero no se suponía que fuera así, porque la encomienda de Cristo al principio del libro de los Hechos, ¿cuál fue? Salgan de Jerusalén. Bueno, primero, no salgan de Jerusalén hasta que descienda el poder. Y entonces dice, después de que venga el poder, entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero van pasando los años y todavía la iglesia estaba en Jerusalén. O sea, no se habían movido de Jerusalén. Y por eso Dios provoca ¿qué? La persecución para que ellos puedan salir. Entonces, Esteban es apedreado como parte de la soberanía de Dios, y ese es el texto que ahora vamos a leer. Capítulo 8, versículo 1 al 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte? En la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué dice? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Ahí chequen ese punto. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Esteban ha sido muerto, apedreado. Saulo ahí está dando aprobación de su muerte, y de hecho después, más adelante en otros capítulos, Pablo está dando su testimonio de vida y habla precisamente que consintió la muerte de Esteban, que le dio aprobación para que ellos mataran a Esteban. Y él mismo, Pablo, confiesa su culpabilidad. Por eso es que Pablo piensa que él, hasta cierto punto, no es digno de llamarse apóstol de Jesucristo, porque él persiguió a la iglesia y estuvo en estos casos de persecución. Dice que entraba a las casas y los sacaba. ¿Cómo los sacaba? Arrastrando. No quiero. ¿Cómo de que no? Y los sacaban. Y probablemente ese día, cuando apedrearon a Esteban, yo creo que a Pablo nunca se le olvidó ese día. Y posiblemente gente judía, gente piadosa, no creyente, como en este caso Cornelio, que lo vamos a ver más adelante, ellos creyeron en Cristo. El texto describe en el versículo 2 del capítulo 8 que gente piadosa fue que llevaron a Esteban a enterrar, ¿no? Nos dicen, ¿no? Unos piadosos sepultaron a Esteban. ¿Y qué hicieron? Dice que hicieron gran llanto sobre él. De manera que había gente con sensibilidad humana en ese momento, que se percató que esto fue una gran crueldad como mataron a Esteban. Y quién sabe si esta gente, como Cornelio en este momento, terminaron creyendo como fruto de haber presenciado la muerte de uno de los hijos de Dios, ¿sí? Nosotros no sabemos exactamente quién fueron esta gente piadosa, pero es posible que hayan sido judíos probablemente. Y dentro del judaísmo,
vivían una vida de cierta piedad, conforme a la revelación que hasta entonces habían tenido y habían entendido ellos que Cristo era la verdad. Así que comenzamos con nuestro primer punto. El primer punto es el inicio de la persecución. Si usted apunta, y que es bueno que apunte, hágalo. Nuestro primer punto que vamos a analizar es el inicio de la persecución. ¿Qué tan amplia fue esa persecución? Hasta el punto que todos, dice la Biblia, que fueron esparcidos. Versículo 1 del capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran, no fue una persecución. Cuando hablamos de gran, ¿qué significa? Amplia, ¿sí? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿A quién les dio la encomienda Jesús de que salieran, de que fueran revestidos y después salieran? A los apóstoles, a los discípulos en ese momento. Pero vean cómo pasó todo esto, y es lo que quiero decirles. Es mucho decir, hermanos. Los apóstoles habían sido perseguidos ellos inicialmente, acuérdense, hasta el punto de haber sido azotados, haber sido encarcelados ellos. Pero ahora no son los apóstoles que están siendo perseguidos, porque ellos se quedaron en Jerusalén, según nos menciona este pasaje. Los que estaban siendo perseguidos ahora probablemente fue la comunidad, fue los que estaban siguiendo a los apóstoles. Unos postulan que eran judíos helenistas, judíos que habían venido de afuera, contra los cuales había ciertos prejuicios, que hablaban griego, que quizás eran nuevos conversos que habían creído en Cristo, contra los cuales había cierto prejuicio sobre ellos, y quizás la persecución se desató con ellos, con los judíos helenistas que habían venido. Pero evidentemente una gran parte de la comunidad creyó en Jerusalén, y así es que esta comunidad tuvo que salir de allí. De esa manera, porque dice que la persecución fue amplia y también fue muy severa, porque el texto nos dice que Saulo asolaba a la iglesia. Y Lucas se encarga de decirnos en el versículo 3 ahora cómo enfrentaron toda esa situación de esta persecución. Cómo fue que entraron de casa en casa, y dice versículo 3 que Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban ¿en dónde? En las cárceles. Si leemos otras versiones como la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice que Saulo acababa con la iglesia, o sea, ¿no? Le ponía fin a la iglesia. En Palabra de Dios para Todos, en la versión, dice que Pablo destruía a la iglesia, ¿sí? En la traducción lenguaje actual dice que Saulo maltrataba a la iglesia. Vean todas esas versiones que le estoy dando, y que llegamos a entender que Saulo era Saulo, ¿no? Saulo era, no sé, tremendo. De manera que los traductores nos ayudan a entender que realmente fue esa gran persecución. De hecho, la palabra original implica esa persecución como destrucción cruel y sádica, hermanos. Así como ocurrió de esa manera, y tenemos que pausar y preguntar, ¿es la mejor manera de analizar o evangelizar el mundo y llevar esa gran comisión, hermanos? Siendo maltratados. ¿Cuándo ustedes han sido maltratados porque tú le comentes a alguien del evangelio? A ver, levanten la mano. 2, 3, yo también, 4, ¿no? Somos poquitos los que hemos sido maltratados, pero cada vez que nos maltratan, como que se aviva en nosotros, como que crecemos nosotros. Bueno, quizás la persecución
no sea el método preferido de evangelizar al mundo, hermanos, pero siempre ha sido efectivo. Lo que fue en la iglesia primitiva, lo fue en el tiempo de la Reforma. ¿Se acuerdan del tiempo de la Reforma en el siglo XVI? Lo que está pasando hoy por hoy en China, en Corea del Norte, en África, en otros países, en Cuba, en los tiempos modernos, quizás la mejor ejemplo de eso, hermanos, es cuando años atrás la persecución se desató en Corea del Norte. Muchos cristianos de Corea del Norte fueron y se metieron a Corea del Sur, y cuando llegaron a Corea del Sur, ellos establecieron pequeñas iglesias, y hoy por hoy en Corea del Sur hay la iglesia más grande del mundo. Una iglesia por lo menos tiene como 1 millón de personas. Una iglesia allí en Corea del Sur. ¿Sí? La iglesia comenzó a crecer y la transformación de Corea del Sur, de acuerdo a los análisis misionológicos, hoy en día es atribuida ese crecimiento a la contribución del impacto de la gran persecución que hubo en Corea del Norte. ¿Sí? Entonces, parte de la respuesta de la existencia del mal, por así decirlo, en cierta forma, tendremos que verla desde el punto de vista donde Dios está viendo ese mal. Recordemos que nosotros estamos en medio de una guerra espiritual, del cual la palabra habla e ilustra perfectamente para nosotros, hermanos. Nosotros no somos, por así decirlo, que vivimos reprendiendo demonios continuamente, pero sí somos aquellos que creen que continuamente, que muchos de los eventos y muchas de las actividades humanas que tienen detrás fuerzas espirituales, hermanos, porque la Biblia dice como esas cosas. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6, no sé si se acuerdan en Efesios 6 lo que trata el apóstol Pablo, pero nos trata de animarnos y tranquilizarnos y dice: hermano, mira, tu lucha no es contra sangre y carne, es contra seres espirituales, ¿no? No es contra tu hermano de al lado, no es contra tu vecino de al lado, es contra algo espiritual. Yo quiero que entonces entendamos dónde estamos parados ahora nosotros en nuestra guerra espiritual. O estamos parados con Cristo y entendiendo que las fuerzas son espirituales, o estamos parados en la carne y diciendo: es que mi vecino siempre me estropea mi entrada para mi auto, entonces voy y le echo pleito. No, yo veo que el de la basura hasta se queda allí en mi puerta tocando su campana, y ahí está. O yo veo que mis vecinos sacan a sus perritos y hacen en la puerta de mi entrada, y los dueños no limpian. ¿A poco no es una guerra ahí, hermanos? Es una constante pelea, Pero, como lo vemos, entonces nuestra lucha no es contra sangre y carne, hermanos. A través de seres humanos, agarra a Satanás, poseyéndolos en cierta manera, o no necesariamente, pero la Biblia lo ilustra de esta manera, y te lo voy a ir mostrando en este pasaje. Pero a través de los seres humanos, hermanos, que las huestes de maldad tratan de oponerse a los propósitos de Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que entender cuál es nuestra guerra espiritual. Y en ocasiones se ve como que va ganando el opositor. Yo he visto gente que ha pedido mucho por sus vecinos, que le han hecho la vida imposible a ellos. Y ¿sabes qué? Los vecinos viven y esas personas cristianas ya murieron. Y entonces nosotros podríamos decir: ¿hasta dónde Dios hace justicia? Bueno, los planes de Dios nosotros no entendemos sobre eso. Pero, y parecería que el enemigo va ganando en contra de nosotros, va ganando. Tú abres la Biblia y te encuentras con la serpiente, por ejemplo, en Adán y Eva, ¿no?
y los hace fracasar a ellos. O sea, el plan de Dios, que crecieran ellos, ¿sí? Se multiplicaran en la tierra, y allí está la serpiente, no luchando con Dios, sino luchando con seres humanos, hermanos. Seguimos después leyendo la Biblia, y cuando llegamos al final del Apocalipsis, ¿no? Ahí nos dice Cristo hablándole a los miembros de una iglesia, esta iglesia Esmirna, ¿sí? Una iglesia que no tenía nada de malo de qué acusarle, pero en el capítulo 2, versículo 10 de Apocalipsis, dice: no temas en nada. Le dice a esta iglesia: no temas en nada por lo que vas a padecer. Pero vea lo que dice: he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días son simbólicos, no tienen nada que ver. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué le dijo a esta iglesia de Esmirna? No temas por lo que vas a padecer. No temas. Dios les dice ahora a ustedes, hermanos que están aquí: no temas. La fe es probada por el fuego. La fe es modificada, mejora, enriquece la tribulación, hermanos. Acuérdense que el fuego, o somos cera o somos piedra, porque el fuego, la cera, ¿cómo? La derrite. Pero ¿qué pasa con el barro? Lo hace duro, o sea, endurece nuestros corazones, y la cera emblandece nuestros corazones. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser barro o quieres ser cera? Les dice: no temas. Satanás no solamente fue detrás de Adán, ¿sí? Satanás fue detrás del segundo Adán. ¿Cuál es el segundo Adán? Jesús, ¿no? Satanás no se atreve a ir en contra de la Trinidad. Él sabe que no tienen un chance para poder hacer esto, ¿no? Cuando uno de los miembros de la Trinidad se encarnó, en este caso fue Jesucristo, se encarnó, dice que cuando pasó todo esto, Él no probó a Dios, sino probó a Jesús en este momento. Porque Jesús no hizo alarde de sus poderes como Dios. Él sabía que no iba a usar el poder de Dios, ¿sí? Así que dijo: voy a atentar a eso. ¿A quién? A quien se encarnó. Por eso es que él fracasó totalmente, Satanás, porque precisamente Jesucristo, al no usar sus poderes, cuando le dijo: convierta esta piedra en pan, y que Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, él pudo haber convertido, sí, porque él era Dios y pudo haber hecho uso de sus poderes, pero no lo quiso hacer, ¿no? Por eso, si Jesús hubiera hecho uso de sus poderes, en ese momento hubiera fracasado. Pero no lo quiso hacer, porque entonces no estaba siendo tentado alguien de la Trinidad, fue tentado el hombre Jesucristo, ¿sí? Por eso es que no pudo enfrentarlo de esa manera. Entonces, él fue detrás del Hijo, Jesucristo, del primer Hijo de Dios, en este caso Adán, y después fue a tentar al único y verdadero Hijo de Dios, hombre, que fue Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro. Escúchenme esto, lo que les voy a comentar. Encontramos a Pedro en el Nuevo Testamento oponiéndose a los planes de Cristo antes de llegar a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y Cristo se olvida de Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le dijo: no vayas, nosotros te vamos a defender, no vayas, nada de esto te acontezca, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Cristo se olvida de Pedro y le dice esto. Cristo está viendo algo detrás de lo que está ocurriendo en esto. Pero ¿a quién estaba usando Satanás? ¿A quién? A un ser humano. A un ser humano. No podías
tentar a la divinidad, a la Trinidad, estaba tentando a un ser humano, en este caso a Pedro. Yo no puedo ver eso, tú no puedes ver eso, hermanos, no lo podemos ver quién está tentando a quién, pero tú tienes que entender que esto es así, porque la palabra lo ha revelado. Y ahora, para finalizar esta explicación de las huestes espirituales de maldad que actúan a través de esos hombres, escucha claramente cómo Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo explica de una manera importante. En su segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26. Vean lo que dice. Dije algo suena. Dice, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26. Ahora, vean cómo lo explica el apóstol Pablo. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Tú no estás viendo que aquel que se está oponiendo está siendo usado por Satanás. Llámese esposo, llámese esposa, llámese hijos, llámese padres, pero dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque dice, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, dice que, del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. O sea, que el incrédulo es cautivo y es cautivo del diablo para hacer su voluntad sin estar poseído, lógicamente. Porque el incrédulo tiene una naturaleza carnal, hermanos, con impulsos malvados que Satanás sabe cómo dispararlos. Y él no tiene que poseerlo para disparar esos impulsos y esos deseos en esta persona. Él solamente tiene que proveer dos cosas, por así decirlo. Él provee la gasolina y los cerillos. Y entonces los impulsos se queman solitos. Ahí está la gasolina y los cerillos. Entonces, ¿qué hace el hombre carnal? Agarra los cerillos y la gasolina y lo enciende. Y se enciende. Por eso dicen que hay unos que son ¿cómo le dicen? ¿De mecha qué? De que nomás les dices algo. Así es. De manera que nosotros tenemos que recordar que estamos en medio de una batalla espiritual. Y por eso es que Dios nos dice que nuestras armas no son carnales. Pero, ¿cómo se pueden usar estas armas carnales? Porque la contienda está física, hermanos. O sea, cuando me gritas a mí. ¿Cómo puedo yo entender todas estas huestes espirituales? Y por tanto Pablo nos habla y que nuestras armas no solamente son espirituales. ¿Cuál es mi arma? Mi arma es la oración, mi arma es la palabra de Dios. Son espirituales, pero dice que son poderosas en Cristo Jesús. No solamente tengo una arma, sino son poderosas en Cristo Jesús. Así que vemos que el incrédulo está bajo el dominio de los poderes de las tinieblas. Ahora, si juzgamos lo que le pasó a Pedro, cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿qué es lo que pasa en los creyentes? Cuando tú ya eres creyente y eres de mecha corta, y eres que Satanás te provee la gasolina y los cerillos y tú llegas, ¡paz! Es como si cayeras en una bomba antipersonal, ¿no? Que nomás pisas, ¡paz! ¿Qué pasa en este caso con Pedro? Bueno, el creyente, yo pienso que por lo menos está bajo la influencia del poder de las tinieblas. No es poseído, pero sí es influenciado por los poderes de las tinieblas. ¿Por qué es influenciado? Porque hemos dejado la oración,
porque hemos dejado la lectura de la palabra de Dios, porque hemos dejado la comunión entre los santos, entre los hijos de Dios, como en esta hora lo hacemos. Hemos dejado todo eso. Y esos son ámbitos que utiliza Satanás para poder que tú seas influenciado por esos poderes. No te pueden decir nada porque luego se enciende. Dice alguien, dice, ¿no? Pueblo chico, bueno, ya lo saben. Entonces nosotros no tenemos las respuestas a muchas cosas. ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y en este caso lo que estamos leyendo, la persecución. Pero quizás Dios permite el dolor y el sufrimiento en la vida de sus hijos para demostrar a las fuerzas de las tinieblas, hermanos, a las fuerzas de maldad, que aún en la condición más débil que sus hijos pueden llegar a tener, Satanás es incapaz de derrotar a sus hijos y oponerse a sus propósitos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por esto? La debilidad de Dios, por así decirlo, expresa incluso cuando su hijo es puramente un ser humano, hermanos, como Esteban. Con esa debilidad, el testimonio final de Esteban, lo que Dios iba a hacer con lo que fue presenciado en ese momento, en ese día, que posiblemente por la muerte de Esteban, mucha gente fue salva en ese momento. Mucha gente creyó en el evangelio en ese momento, ¿no? Lo interesante es que parece que mientras mayor es la persecución, mayor es la expansión del evangelio, ¿no? De hecho, el padre de la iglesia, Tertuliano, se percató de esto en sus tiempos y decía: entre más nos cortan, más crecemos. O sea que la sangre de los cristianos, de los mártires, es la semilla de la iglesia y va a ir creciendo y va a ir creciendo. De hecho, el texto que nosotros leímos dice que todos fueron, dice, esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, y la palabra esparcidos es la misma palabra para esparcir semillas. ¿Cómo le haces cuando vas al campo? Esparces, ¿no? Es la misma palabra que un sembrador sale a esparcir la semilla, ¿sí? Y la va tirando. Asimismo, ellos salieron a un lugar, a otro lugar, porque lo que Dios quería hacer en ellos era ir sembrando su iglesia, sembrando su iglesia. ¿Te das cuenta de la sabiduría de nuestro Dios? ¿Te das cuenta de cuánta Dios es capaz de hacer para hacer la voluntad de Dios o providencialmente? Y si dijimos que la providencia de Dios es lo que Dios ha orquestado de parte de Dios en todos los eventos para que culminen en la realización de sus propósitos en Cristo Jesús. Lo que hoy ocurre el día de hoy o lo que vamos a padecer mañana, ya todo está orquestado por Dios. Ahora, quiero decirles esto. Hay muchos cristianos que son fatalistas. ¿Y que es fatalista? Precisamente como entienden de la soberanía de Dios, ellos piensan, ¿para qué oro si ya mañana Dios ha dispuesto que me va a atropellar un tren? ¿Para qué oro? ¿Para qué oro si mañana me va a tirar un perro, por así decirlo, ¿no? ¿Para qué oro? No. Eso es fatalista. Tampoco no podemos decir ahora todo lo contrario. El fatalismo también quiere decir esto. No, Señor, yo en tus manos estoy y nada me va a pasar, y nada me va a pasar, y nada me va a pasar. También eso es fatalista. La providencia de Dios no se llega a manejar así, o nosotros no la tenemos que llegar a manejar así. ¿Qué es la providencia de Dios? Precisamente lo que Dios ha orquestado. A Pedro, a Pablo, a Esteban, en algunos casos todos ellos fueron muertos a espada, todos ellos fueron muertos por persecución y por el Estado fueron muertos. Pero hay otras personas que no fueron así muertos. Todos los apóstoles fueron muertos así, menos ¿quién? Juan. Juan murió por vejez.
Él murió por viejito ya. Pero también fue sometido a mucha prueba, a mucha persecución. Es más, él estaba aislado, ¿no? Estaba exiliado allá en la isla de Patmos, dice. Él era allá, él estaba allá. Ya de viejito lo trajeron otra vez, pero él ya murió ya de viejito él. Entonces, la providencia de Dios, hermanos, ¿sí? Tenemos que entenderla, que Dios se mueve conforme Él ha diseñado el plan. ¿Qué pasa mañana? Mañana me llega a suceder algo, me llegan a correr de mi trabajo, o más bien llegan a recortar gente y soy uno de ellos. ¿Qué voy a hacer? Dios, ¿pero por qué? No, Dios, tú así lo quisiste. Entonces, dame a mí tranquilidad y paz para que vuelva a meter mis papeles a otro trabajo, vuelva a aplicar a otra universidad, a otra escuela, vuelva a aplicar a otro lugar y pueda yo tener trabajo. ¿Verdad? Así es. Te da contentamiento la soberanía de Dios. No te pone los pelos de punta, no te pone mal, ¿no? Llegas tú a tu casa, ¿no? Y te dice, ¿cómo te fue, amor? Ni me cuentes, ni me digas nada, ni me hables. ¿Estás enojado? O sea, que pisaste una bomba antipersonal y explotó todo esto. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, decimos, como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios ¿qué? Glorificado. No es fácil, ¿verdad? No es fácil hacer todo esto. No es fácil en nuestras capacidades humanas, hermanos, sino entendiendo la soberanía de Dios y estar con Dios. Y es cuando tú dices, como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, tú seas glorificado, Dios. Tú eres el Dios de todo. Bueno, ya vimos el inicio de la persecución y tratando de usar la Biblia, porque Dios permite la persecución, también lo vimos. Segundo punto, veamos el inicio de la expansión de la Gran Comisión. ¿Se acuerdan que la Gran Comisión en Mateo 18, Cristo antes de ascender a los cielos y después ratifica en Hechos 1:8, dice, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder. Dice, entonces me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Pero los años, ¿qué creen, hermanos? Ya habían pasado. Algunos dicen que fueron ya 7 años, que ya la iglesia estaba allí, ¿no? Arraigada en Jerusalén. ¿Y qué creen? No salían ni a Jerusalén. No salían mucho menos a Samaria. Después ahorita les voy a contar la historia de Samaria, ¿no? No salían. Pero ¿qué Dios les dijo? No salgan hasta que reciban. No sé qué estaban esperando ellos, porque ya habían recibido la manifestación del Espíritu Santo. Mi pregunta es para ustedes, ¿qué esperan, hermanos, para salir y predicar las buenas nuevas? ¿Qué esperamos nosotros para salir y predicar las buenas nuevas? ¿Quieren persecución? Yo no. Yo no. Entonces el texto dice que ellos que fueron esparcidos en Judea, en Samaria, dice que llegaron y predicaron la palabra de Dios. La palabra predicaron en el original está más relacionada a evangelizar. De manera que cuando ellos llegaron evangelizando. Aquí lo interesante es que esas nuevas regiones o estos territorios, no están siendo evangelizados por los líderes de la iglesia, porque ellos se quedaron en Jerusalén. Ahora, ¿quién está evangelizando a estos? ¿No? ¿Quién está evangelizando? Estos nuevos territorios fueron evangelizados por la gente que había creído en Cristo Jesús en Jerusalén, porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ahora salen los discípulos o salen los creyentes, los nuevos creyentes, y empiezan a evangelizar. De manera que la evangelización no solo creció en cuanto a áreas evangelizadas, sino que creció en cuanto al número de evangelistas en ese momento. Quizás esa sea una forma de usar la persecución para Dios. Porque como hay muy poca gente, por así decirlo, que quieran salir a evangelizar.
dice Dios, hay que sacarlos de aquí porque ya llevan años y nomás están comiendo y no salen a evangelizar. No van a Judea, no van a Samaria y tal vez por prejuicio a los samaritanos. Y entonces, como Jonás, ¿se acuerdan? Que Jonás le había dicho a Dios, sal y ve a predicar a Nínive, ¿no? Y Jonás no quería, no, pues ellos ni merecen la salvación, ni merecen esto, los ninivitas, ¿no? No. Y entonces había prejuicio por Jonás. Entonces Dios, así también a ellos, Dios crea la persecución para sacarlos. Y comienza la persecución y ahora de repente hay cientos de evangelistas, no 12 como los que se quedaron en Jerusalén. Ahora como que van aprendiendo que a través de la persecución es la manera de madurar para los evangelistas. ¿Ustedes se ubican en el carburo? ¿No? El carburo es como que para madurar, ¿verdad? Lo utilizan los que tienen las frutas, las verduras, especialmente las frutas. Lo ponen en el carburo, en donde está la fruta, los plátanos y las frutas. Y entonces el calor hace madurar precisamente el fruto, ¿no? Entonces vemos que aquí Dios les aplicó carburo a ellos y empezaron a madurar de repente, ¿sí? Lucas reconoce todo esto, que el evangelio ya no es posición solamente de algunos, en este caso los 12, donde ellos tenían el poder, donde ellos tenían para hacer sanidades. No, también reconoce que ahora el evangelio también es para todos los que han creído en Cristo Jesús. Oye, hermano, ¿por qué no evangeliza? No, es que yo no sé hablar como usted habla. Es que yo no conozco la Biblia como usted la conoce. Usted mejor hable, usted mejor predique la palabra, ¿no? ¿Sabes qué? Dios te va a poner carburo para que madures y que te diga, tú sal. Los 12, acuérdense, los 12 ¿qué? Se quedaron allá en Jerusalén. Los cientos, si no es que los miles, salieron por la gran persecución, hermanos. ¿Tú qué hubieras preferido? ¿Quedarte? Porque Saulo estaba listo para sacarte a rastras de tu casa, con todo el ejército. Y tú agarrándote de la mesa, ¿no? Y Saulo por acá arrastrándote, ¿no? Por las calles. Dios tiene sus formas, Dios tiene sus maneras. ¿Por qué no viniste a la iglesia? ¿Qué cree que me dio flojera? Te van a sacar de tu casa un día. Dios tiene su sabiduría inescrutable, sus juicios insondables, como lo decía el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió para decir, oye Dios, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué cuando yo les predico la Biblia me dicen, tú eres un loco, tú eres un fanático, tú eres un religioso? Bueno, dependiendo cómo la prediques, ¿verdad? Si tú le dices, no, mira, no, tú habla la palabra de Dios. No hables ideologías, no hables costumbres, habla la palabra de Dios. Recordemos que Jesús les había dicho antes de ascender a los discípulos, me seréis testigos. Y si la palabra testigos es mártir, ¿no? Viene de la palabra martirea, mártir. O sea, que tú vas a padecer. Ustedes van a ser buenos testigos, buenos mártires. Porque los mártires no solamente viven bien cuando las cosas están bien, sino que también mueren bien, hermanos. Han muerto dando testimonio del evangelio. Cuando está la persecución, viven también bien porque son mártires. Y dicen, ¿se acuerdan de Juan y de Pedro? Cuando los liberan de la cárcel, en la segunda ocasión que los liberan, dicen que les dieron muchos golpes en la espalda. Y cuando salieron, en vez de decir, oye, vamos directamente al doctor para que nos cure las heridas, ¿no?
Dice que ellos salieron gozosos porque habían sido parte de los padecimientos de Cristo. Salieron contentos. Uno pensaría, no, ¿sabes qué? Llegaron con los otros discípulos, no, vamos a callarnos porque aquí nos están persiguiendo, aquí nos están golpeando. ¿Saben qué? Ya dejemos en paz todo esto y cada quien devuélvase a su casa y ya no vamos a hacer nada, porque de verdad que los golpes sí estuvieron fuertes, ¿verdad, Juan? No, sí, Pedro, sí, no, ya vamos a calmarnos. Shh, ya no diga nada. No, ellos dijeron, somos parte de los sufrimientos de Cristo y ¿saben qué? Ahora vamos a salir a las plazas, ahora vamos a salir más y ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y hubo una gran revolución y muchos, en el mensaje de Pedro, ya se habían convertido 5,000 y después se convirtieron 3,000. O sea, que para ese entonces ya tenía una iglesia como de 10,000 personas más o menos. ¿Por qué? Porque la persecución para ellos no les hizo daño. Al contrario, los hizo madurar, los hizo crecer en Cristo, ¿sí? Así es que, hermanos, tiempos, decía un autor, tiempos de relativa paz puede significar tiempos de terrible inercia en la expansión misionera, hermanos. Cuando tú tienes paz, ni te preocupas. Es más, si el viernes te hubiera llegado un bono por 30,000 pesos, no, ¿cuándo? El lunes, ¿verdad? Te hubiera llegado un bono por 50,000 pesos, que tú dices, agarro el avión y me voy a Cancún, ¿no? Y me voy a vacacionar a Cancún, ¿sí o no? La verdad. No hubieras dicho, no, ¿sabes qué? Gracias Dios y el domingo estoy aquí para glorificar tu nombre. No, la verdad que muchos hubieran agarrado el avión y se hubieran ido a otra parte porque tenían capital para hacerlo. Así es que, hermanos, dice este autor de la relativa paz, ¿no? La iglesia crece gorda y perezosa, gastando tiempo en analizar ciertas cosas, pero no crece para expandir la palabra de Dios. Crece gorda y perezosa. ¿Cómo es una persona gorda y perezosa, no? Que no puede ni caminar. Me cuesta trabajo. Bueno, así es espiritualmente. Mucha gente come espiritual y que toda la semana está escuchando enseñanzas y nunca predica de Cristo, hermanos. Quizás están muy cómodos, quizás no han entendido la gran comisión, quizás no han entendido el compromiso, o quizás ni piensan en este caso, hablando de Jerusalén, no piensan en los samaritanos ellos, ¿sí? La verdad que no está muy claro lo que estaba pasando en la mente de ellos, de esos discípulos, por qué no salían de Jerusalén. Pero independientemente de lo que estaban pensando en su mente, es posible que ellos estuvieran no pensando en Samaria. Y Dios permitió la persecución para empujarlos a Samaria, donde ellos tuvieron que ir a buscar, por así decirlo, refugio, porque estaban siendo perseguidos. ¿Te imaginas a los judíos que no se trataban con los samaritanos? Preferían rodear vía marítima mucho más lejos para llegar hasta Galilea, por ejemplo, para evitar a Samaria. Le tenían que rodear, haz de cuenta. Yo puedo salir por acá, ¿no? Yo puedo salir por acá muy tranquilo, más rápido. Pero me voy a dar la vuelta y me tropiezo con los cables, me tropiezo con las cosas. Es lo que le pasó a ellos, a los judíos. Ellos estaban prefiriendo rodear vía marítima los peligros que pasar por Samaria. Por eso es que Cristo, cuando sale de Judea para ir a Galilea, tenía que pasar a fuerzas por Samaria, según San Juan 4. Tenía que pasar. Así es que los judíos le dicen a Jesús, no salga, vamos a irnos por acá, ¿no? Para que no pases por Samaria, porque acuérdate que los samaritanos no se llevan con los judíos. Él tenía
una importancia de llegar a Samaria. Tenía una cita con la samaritana. ¿Se acuerdan de esa porción bíblica? Entonces, algo tenía que suceder para que pudiera ocurrir. Y Dios usó la persecución para llevar a los discípulos allí, a Samaria. La persecución hace muchas cosas, pero hoy, como podemos ver en el texto, como podemos sacar, primero, obliga a creyentes a ir a regiones donde no has ido. O sea, te obliga a predicar la palabra de Dios. O por lo menos, así hermanos, así muy sencillos, o por lo menos te invito a la iglesia. Por lo menos te invito a la iglesia. Segundo, ¿qué pasó con ellos? Obligó a personas poco usuales a hacer que ellos lo hicieran de una manera natural, ¿sí? Porque en este caso siempre se refugiaban en los apóstoles. A ver, Pedro predica la palabra de Dios. Los apóstoles bauticen a la gente, ¿no? Ahora ya los discípulos estaban haciendo todo eso. En otras palabras, los apóstoles se quedan y los hermanos son forzados a hacer algo de manera natural, que es compartir el evangelio. ¿Cómo? Dios te dirá qué dirás en ese momento. Yo creo que cuando un judío se apareció a Samaria, la pregunta natural de los samaritanos es decir, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Y tal vez Felipe, que el evangelista, pudo haber dicho, bueno, estoy aquí porque resulta que yo llegué a entender el rol del Antiguo Testamento en una nueva fase y que ahora he abrazado la fe cristiana y por eso estoy aquí. Y comenzaron a predicar la palabra de Dios, ¿no? El texto lo dice así, que ellos salieron de sus territorios, ¿no? Y Dios hace algo drástico y lo hizo, que fue la persecución, y es por eso que pudieron ellos expandir la palabra de Dios. Bueno, vimos el inicio de la persecución. Ahora vamos a ver, también vimos el inicio de la expansión de la Gran Comisión. Y el tercer punto que quiero que analizamos es el inicio de la evangelización de Samaria. Ahora, en una área particular que es Samaria, ahora en este lugar no es un pueblito donde ellos predican, donde ellos llegan, es una ciudad grande. Detrás de ellos fue un líder de la iglesia, en este caso fue Felipe, un líder, porque acuérdense que fue uno de los 7 escogidos para servir las mesas. ¿Y cómo eran esas personas? Llenas del poder del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, dice. Entonces fue uno de los líderes de la iglesia, ¿no? Uno de los 7 hombres escogidos. Versículo 5 de Hechos 8:5. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿sí? Es interesante que Lucas no nos dice que predicó, de qué predicó Felipe, pero asumimos que, como lo dice aquí textualmente, que de Cristo les predicó, o sea, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión les predicó Felipe, ¿sí? Felipe tenía muy claro cómo es que la gente se iba a convertir al evangelio. No utilizó estrategias humanas, no utilizó nada, sino les predicó a Cristo. Aunque ciertamente muchas cosas se necesitan, sí, yo lo sé, pero se concentró en ciertas áreas Felipe de la predicación. Y ahí está Felipe, y déjenles explico qué era Samaria. ¿Por qué los judíos no tenían trato con los samaritanos? A ver, ahí les va una historia. 1000 años antes de Cristo, David muere, queda como sustituto su hijo en el trono Salomón. Surge allí Salomón como ahora rey de Israel. Pasan 40 años, muere Salomón
Israel se dividió en dos. Por un lado, acuérdense que eran 12 tribus de Israel, pero se dividió en dos. 10 tribus se rebelaron contra el hijo de Salomón, que fue Roboam, ¿no? Que él les impuso unos impuestos más altos y no escuchó el consejo de los ancianos, sino escuchó el consejo de los que menos experiencia tenían, que eran los jóvenes. Se dividió el reino del norte y dos tribus permanecieron leales a la corona. En este caso, 10 tribus del norte formaron el reino del norte y 2 tribus del sur formaron el reino del sur, leales a David y a su descendencia. Entonces el reino del norte estableció a Samaria como capital en el año 722 a.C. El reino del norte estableció a Samaria como capital de ellos. Así es que los asirios invaden el reino del norte, o sea, invaden la capital a Samaria, ¿sí? Se lo llevan esclavo y en el tiempo de los gentiles ellos comenzaron a llegar a la región del norte, ¿sí? Y se empezaron a mezclar con los judíos, ¿sí? Y es por eso que se produjo esta raza, si tú quieres decir mixta, de gentiles y de judíos, y ellos fueron llamados los samaritanos, ¿sí? Hay una historia detrás de esta pugna que va empeorando las cosas, porque Israel entendía que había un solo templo para adorar a Dios y no dejaban que los samaritanos, por la mezcla que tenían con los judíos, con los gentiles, no dejaron que ellos adoraran en el mismo templo. Así es que los samaritanos en una montaña hacen su templo para adorar a Dios. Y por eso cuando tienen el encuentro con la mujer samaritana, le dice la mujer samaritana: si tú eres judío, ¿por qué estás conmigo? Sabes que no nos llevamos. Y Jesús le dijo: mujer, no sabes, pero la hora llega a que adorarás en espíritu y en verdad al verdadero Padre Celestial. Porque tales adoradores buscan que le adoren Dios. O sea, no es ni en tu montaña, no es ni en el templo, ¿no? Acuérdense de las 3 vacas que tenían sagradas los judíos. ¿Cuáles eran las 3 vacas? La tierra, ¿qué más? El templo y la ley. O sea, eran sus 3 vacas sagradas para los judíos. Hoy por hoy tú vas allá a los judíos ortodoxos a Israel y no te dejan entrar a sus colonias. No te dejan entrar no puedes penetrar. Tú tienes que ir con una vestimenta especial para tú poder ingresar. Y no tan fácil te relacionas con ellos, son muy celosos. Bueno, en ese momento, esa era la pugna que tenían los samaritanos, ¿sí? En esa montaña, en Gerizim, es donde ellos levantaron un lugar sagrado para adorar ellos allí a Dios. Y esa es la pregunta de la mujer samaritana cuando Cristo se le aparece en San Juan capítulo 4, donde dice: los judíos adoran en el templo de Jerusalén, y nosotros adoramos aquí en la montaña, aquí en Samaria. ¿Dónde hay que adorar? ¿Y cuál es el lugar correcto para adorar? Y Cristo le dijo a esta mujer: mujer, ¿no entiendes que llegará el tiempo cuando ni adorarás ni aquí ni allá? Porque los verdaderos adoradores adorarán a Dios y tales Él busca. Entonces esta región, hermanos, donde ellos llegaron a Samaria, es la región donde los judíos no querían ir porque no se querían. Y Felipe ahora es el instrumento de evangelización, un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Él entendió y él fue al centro de la predicación y comienza a predicarles, y su predicación tuvo 3 efectos. Primer efecto, vamos a verlo. Primer efecto que podemos ver en este texto, en el versículo 6 de Hechos 8:6, el primer efecto que tuvo la predicación de Felipe dice: y la gente, ¿cómo estaba? Unánime. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuál fue el efecto?
lograr la atención, la audiencia que por cientos de años había sido enemiga de ellos. No es fácil, ¿verdad? Si tu enemigo es tu vecino, ¿no? Si tu enemigo es tu vecino y vas y tocas la puerta y te ve por la mirilla, ¡ay, es ese vecino que yo odio tanto! Tocas. Oiga, vecino, es que mire, le vengo, y de repente captas la atención de él. Y es más, no solamente te dice, está interesante, pásenle a tomar un cafecito, y tú te quedas, si éramos enemigos. No, pero es que yo no me venía a decir que de verdad que he pasado por circunstancias económicas muy difíciles y quería como el Chavo del Ocho, y quería pedirle una tacita de azúcar, ¿no? Y que te dicen, no, mire, no se preocupe, hoy por hoy, o ¿cómo dicen? Hoy por usted, mañana por mí, y mire, no solamente llévese la tacita de azúcar, llévese tantito café, ¿y qué cree? Que le doy un litro de leche. De la con azúcar, pero te la doy, ¿no? Ahí está. Y tú ya empiezas a predicar la palabra de Dios. Creas la atención, pero no en tus fuerzas, sino que dice que Felipe estaba lleno del poder del Espíritu Santo, de sabiduría. ¿Cómo llegó Felipe allí, hermanos? ¿Llegó con los bolsillos llenos de oro y de plata? No. Acuérdense que cómo salieron perseguidos, arrastrados, nada más con lo que tenían encima y punto, se acabó. Mas Felipe entendió que el propósito de la persecución era ¿qué? Predicar, expandir el evangelio. ¿Qué efecto tuvo esto? Lograr la atención que por cientos de años había estado rota esta relación con los samaritanos. Segundo efecto, versículo 7 de ese mismo capítulo, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, dice, salían estos dando grandes voces. ¿Y qué pasó, hermanos? Y paralíticos y cojos que eran sanados. Es el segundo efecto. Felipe está predicando y Dios confirma por medio de estos milagros su mensaje, y no solamente confirma su mensaje, sino que confirma, hermanos, el mensajero. Esa es la función de los milagros, confirmar el mensaje y el mensajero. No es asombrar a la gente, hermanos. No es asombrar a la gente. Ay, cantó bien. Ay, predicó bien. Ay, hizo milagros. No es asombrar a la gente. No es tumbar a la gente. No es que vean qué tanto poder yo tengo. Es confirmar el mensaje de Cristo y el mensajero de Cristo también. El tercer efecto que tuvo de la predicación de Felipe está en el versículo 8. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo fue la persecución? Gran persecución, ¿se acuerdan? Y ahora, ¿cómo está el gozo? Gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo. Versículo 6. ¿Sí? Versículo 6 tiene un resultado, versículo 7 tiene otro resultado, y ahora el versículo 8 dice que había gran gozo en esa ciudad. Esto no es evangelismo uno a uno, ¿no? Como se dice, ¿no? Cuando yo predico a una persona, no. Ahora hay un evangelismo de grandes multitudes que estaban expresando ciertamente atención, pero notamos aquí que dice que estaban siendo evangelizados y que tenían gran gozo, hermanos. Evidentemente había tanta gente siendo evangelizada en la ciudad, y Lucas dice que en la ciudad había gran gozo, porque así dice, ¿no? Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, no solamente en Iztapalapa había gozo, no solamente en Coyoacán o en Tláhuac había gran gozo, sino había gran gozo ¿en dónde? En toda la Ciudad de México,
en CDMX, ¿no? Había gran gozo. Así que lo que está ocurriendo aquí es que está persiguiendo a la iglesia, pero para darles gozo a otra iglesia, en este caso a la iglesia de Samaria ya. ¿Sí? El gozo es evidencia que la ciudad está siendo afectada, ¿sí? Ha llegado gozo a la ciudad, que es un efecto. El evangelio es el instrumento que trae gozo a una persona, a una familia, a una comunidad, a una ciudad. Cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores, ¿se acuerdan? A las afueras de cuando iban a ser Jesús, lo primero que les dicen a estos pastores, los ángeles dicen: no temas, porque aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo. ¿Qué sería para todo el pueblo ese gran gozo, no? Pero ustedes ven que al poco tiempo Herodes empieza a decir: todos los que han nacido hay que matarlos. Y por eso a Jesús lo sacan y va a Egipto y allá lo tienen, después ya lo regresan, ¿verdad? Las buenas nuevas de gran gozo son buenas nuevas para el perdón, por ejemplo, para la liberación, para esperanza, para la vida eterna. Eso llegó a Samaria, hermanos. Ahora, hermanos, si no te has percatado, pero Dios no solamente está interesado en personas, Dios está interesado en naciones. Desde el principio, literalmente, Dios llamó a Abraham, ¿de dónde? De Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, ¿no? Y dice: y en tu descendencia benditas serán todas las naciones de la tierra. ¿En dónde estaba interesado? ¿Nada más en Abraham? No, estaba interesado en todas las naciones de la tierra. A Dios le interesó a Abraham, pero Abraham hizo una nación y le llamó Jesús, o Dios le llamó mi pueblo escogido. Y le dice a Abraham: en tu descendencia, llegando a Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra en Cristo Jesús. Tú puedes ver que a Dios le interesan las naciones. ¿Te acuerdas de Moisés? Eligió a Moisés y le dio ley, pero se la dio para todo el pueblo y para que se relacionaran con Dios a través de la ley, ciertamente, pero los judíos lo tenían algo especial allí, hasta el día de hoy, como les vuelvo a decir, que tenían su vaca sagrada, la ley. Aunque estas personas que tanto cubrían la ley, protegían la ley, ellos mismos violaban la ley. Por eso es que Esteban los confronta y tan fuerte, y por eso ellos crujían los dientes, porque les estaba diciendo la verdad. Eso es lo que hace especial el evangelio, hermanos. Los samaritanos no tienen nada por debajo de los judíos no tienen nada por arriba de los samaritanos. Todos, cuando nos presentemos delante de Dios, seremos iguales. ¿Por qué no le predicas al que levanta la basura? Es que no creo que sea necesario predicarle la basura. ¿Por qué no le predicas a los que venden droga? No, porque no creo que ellos acepten. No crees. Pero si Dios está diciendo: yo lo voy a sacar. Imagínense a Pablo, ¿no? Al que está persiguiendo, al que está maltratando a la gente. Dios hubiera dicho: no, tú ni te mereces la salvación, porque duro le has dado a mi iglesia y en ti no hay perdón, ni en este siglo ni en el venidero. No, Dios se fijó en Pablo. Bueno, en ese caso Saulo, ¿no? En ese momento Saulo todavía no era Pablo. Dios se fijó en Saulo y le dijo: cosa te es dada, ¿no? Y así como tú dices, así te voy a dar a través del evangelio, para que reconozcas que no es en tus fuerzas, sino en mis fuerzas y en mi poder. Te voy a poner un aguijón que te va a perdurar hasta que tú mueras. Y Pablo, ahora ya Pablo, aceptó a Cristo, le fue confirmada la palabra, padeció mucho, y hasta él lo dice, ¿no? He padecido más que todos ustedes por servir a Cristo. Así es que la evangelización en Samaria, hermanos, es algo tremendo, porque por un momento Dios trae persecución
trae calamidad en Jerusalén. ¿Para qué? Para bendecir a Samaria y traer gran gozo. ¿A dónde? A la ciudad de Samaria. Gran gozo. Hubo gran persecución acá. Se quedaron con sus casas destruidas, quemadas, con las separaciones de hijos, esposos, esposas. Se quedaron allí. Toda esa separación, ese gran movimiento terrible. ¿Para qué? Para traer gran gozo a Samaria. Paradójicamente ahí está, hermanos. Voy cerrando la predicación, voy cerrando la enseñanza. Pero una de las cosas que necesitamos hacer hoy, al meditar sobre esta gran persecución, hermanos, no es simplemente conocer la historia, que es importante conocerla, ¿verdad? Como se los mencioné hoy. Porque la historia me nutre más, nutre cosas, me enseña, pero también, como siempre hemos dicho, todo evento tiene dos lecturas, ¿se acuerdan? ¿Sí? La lectura que el hombre le da, llana, sencilla, como una historia más, ¿no? Y la lectura que Dios le da a todo esto, que precisamente es tratar de penetrar detrás de las letras, hermanos, para ver que Dios estaba enseñando a estas personas y qué tanto nos enseña el día de hoy Dios a nosotros. Es la lectura que nosotros tenemos que darle. El lenguaje del dolor que ellos sufrieron. ¿Ya se pusieron a pensar un poquito el dolor que padeció de Jerusalén en la persecución? Imagínate que te están arrastrando y pues lo bueno que te arrastraran aquí, ¿verdad? Donde está todo, esta que te resbalas bien, vas bien. Pero en aquel tiempo no creo que estuviera en un piso así, y menos en tu casa. Yo creo que estaba con piedras. ¿Y cómo te iban a arrastrar? Oye, espérate, que me estoy aquí golpeando, ¿no? Te arrastraban, te sacaban. Y tú puedes ver el sufrimiento. Ahora, ¿entiendes el lenguaje que en el mundo se está emergiendo? De que hoy por hoy tú estás siendo perseguido por lenguaje, a lo mejor ya no físicamente, pero por lenguaje, psicológicamente, emocionalmente estás siendo golpeado, ¿sí? Puedes imaginarte, miren, uno puede tolerar al vecino de decir, ay, es que su música, ¿no? Es que su forma de ser, es que sus gritos, ¿no? Tú puedes tolerar ciertas cosas, sus formas, ¿no? Incluso tú puedes tolerar su forma de criar a sus hijos, ¿no? Ciertamente no estás de acuerdo, pero lo toleras. Pero cuando el dolor y el sufrimiento, en este caso la persecución, aflora, tú notas que los samaritanos son capaces de recibir a estos judíos que están huyendo de Jerusalén y tal vez les preguntaron, ¿qué hacen aquí ustedes? ¿Sabes qué es que estamos padeciendo allá? Nos sacaron a rastras. Es más, para este momento no sé dónde está mi mujer. Para este momento no sé dónde están mis hijos. Me sacaron a rastras, me golpearon. Ve cómo estoy, a lo mejor con palazos y a lo mejor todo abollada la cabeza. No sé. Y yo creo que los samaritanos hicieron bien en recibirles. Llegó Felipe, se puso en la plaza principal, a lo mejor de la ciudad, les predicó, hubo grandes milagros, todos creyeron en Cristo, hubo un gran gozo en la ciudad. A lo mejor tú estabas apaleado, estabas aquí gozoso y de repente te encuentras, ¿y dónde está mi mujer? ¿Dónde están mis hijos? A ver, déjenme ir a preguntar, a ver si encuentro algún vecino que me diga por dónde los vieron que fueron. No fue tan fácil, hermanos, pero los samaritanos con gran gozo lo recibieron y a lo mejor le dijeron, ¿saben qué, hermanos? Vénganse unos a mi casa, vénganse otros a mi casa, vénganse otros a mi casa. ¿Cómo identificas tú el dolor humano? ¿Y cómo tú identificas la bendición espiritual, hermanos? ¿Cómo la identificamos, la bendición espiritual? Pero también cómo identificamos el dolor humano. El dolor
de que no es tan fácil que te apaleen, que te saquen a rastras. Por eso es que el apóstol Pablo habla y piensa acerca del dolor y el sufrimiento de una manera tan gloriosa. Vayan buscando 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Cada vez que estamos en una dificultad, o por lo menos yo, acudo a esta porción bíblica porque me anima, me levanta, ¿no? Y Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, a los Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro, hermanos? El Evangelio. En vasos de barro. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Nosotros. Para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermanos. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Denle un fuerte aplauso a Dios por esta gran bendición que tenemos. En otras palabras, Dios no nos deja débiles y frágiles cuando las cosas ocurren. No, hermanos. Nos puede quedar muy claro que no tiene que ver con el vaso de barro que soy yo, no, sino en el poder de Dios que está dentro de nosotros. Tenemos de este tesoro, es la palabra de Dios, que está dentro de nosotros, que somos barros. Y escucha el tono en el versículo 8 de este pasaje, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8. Escucha el tono que Pablo le da al dolor y al sufrimiento. Dice, versículo 8, que estamos atribulados en todo, ¿más qué? Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Cuántos están en apuros? Pero no estamos, ¿qué? Desesperados. Estamos atribulados, mas no angustiados. ¿Sí? Luego versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos nos persiguen, hermanos? No nos están persiguiendo a nosotros, claramente eso está muy claro. Cuando se le apareció a Saulo, ¿por qué me persigues? No te estoy persiguiendo a ti, Dios. No, sí, porque todo aquel que persigue a mi iglesia es perseguidor mío. ¿Sí? Por eso dice, ahí sigue en el versículo 9 al 12, perseguidos mas no desamparados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué vida? La vida de Jesús. Versículo 13 y 14, ¿no? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, hermanos, conforme a todo lo que está escrito, creí por lo cual hablé. ¿Qué creíste? ¿El Evangelio? Por lo cual habla el Evangelio. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Allí está la esperanza, que si te quitan la vida, lo único que vas a cambiar es de dirección. ¿Dónde vives temporalmente ahora? ¿A dónde vivirás eternamente, hermanos? Pasar de la presencia de los hombres a pasar a la presencia de Dios, hermanos. Por eso el apóstol Pablo vivía tan gozoso, hermanos, en medio del dolor, en medio de la aflicción. No importa si estaba en el desierto o perseguido o en la ciudad, él sabía que Dios refrescaría su sed.
le visitaría, le acompañaría en medio del dolor. Y por eso él dijo en una ocasión, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía esto? Porque precisamente hoy todo el mundo celebra la resurrección de Cristo. Porque decía, porque él vive, es por eso que yo vivo yo. ¿Cómo vas a vivir? Sí, eternamente. Porque Él es la confianza por el cual yo resucitaré en el día postrero. De esa misma forma, hermanos, yo quiero animarte que no importa los tiempos malos que vengan, no importa qué tan seco sea el desierto, no importa cuán difícil pudiera resultar los tratos políticos de nuestra sociedad. Tenemos una esperanza en Cristo Jesús, que en medio del desierto tú puedas cantar su canción, que todavía que Él vive, que Él reina, que Él gobierna, que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y Él te estará esperando en el día postrero. Él te estará esperando en la entrada de la puerta celestial para que tú puedas, y Él te diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Vamos a ponernos de pie. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.